¿Te piden algún nivel de inglés específico? ¿Es un trabajo bien remunerado? ¿Te dejan bajar en todos los puertos? ¿Cuánto tiempo dura tu contrato? ¿Qué más te gusta de trabajar en un crucero y qué es lo que menos te gusta? ¿Hay algún skill o requisito específico que vos necesites aparte del inglés? Hola, estamos con Agustín Cáceres, que es staff argentino del Explorer of the Seas, que nos va a contar cómo es trabajar y vivir en un crucero. Gracias, Agus. Hola, acá Agustín, ¿cómo les va? Agus, contanos qué hacías vos en Argentina antes de decidirte a aplicar para trabajar en un crucero. Bueno, yo soy entrenador hace ya 10 años prácticamente. Yo fui entrenador en muchos gimnasios, ya sea en mi pueblo, en Buenos Aires, capital, viví mucho tiempo también. Estudié, soy técnico superior en actividad física y deporte. Tuve mi gimnasio, a su vez, allá en Argentina, en el sur. Cuando apliqué a trabajar en cruceros, empecé en la parte del gimnasio, era el instructor del gimnasio. Y ahora mismo estoy en la parte de deporte. ¿Y cuáles son tus tareas acá en el crucero de Royal? Bueno, ahora mismo estamos en el Rockwall, que es una de las principales atracciones que tenemos para ofrecer. A su vez tenemos el Flow Rider. Probablemente van a estar poniendo algunos videos del Flow Rider también para que los vean. Son las dos principales atracciones y acá le decimos venues que tenemos para ofrecer en la parte de deportes. Después, bueno, tienen acá también el Sport Court, que es la cancha de diversos deportes, en la cual también hacemos torneos de diferentes deportes, ya sea voleibol, fútbol, básquetbol, muchísimo. ¿Ya habías trabajado antes en algún otro crucero? Este es el cuarto crucero en el que trabajo, el segundo con Royal Caribbean. He estado en 3 compañías diferentes, pero bueno, este trabajo me da un poco más de libertades en cuanto a poder salir afuera, tengo otro tipo de horarios por esa misma razón y bueno, y un mucho mejor salario, por esa misma razón estoy acá. Lo mío es más el gimnasio, el entrenamiento deportivo. También el área de deportes es algo que me gusta mucho. ¿Y cómo se te ocurrió aplicar para trabajar en un crucero? A mí se me presentó la oportunidad cuando me recibí en mi instituto. Me presentaron la oportunidad y yo apliqué como cualquier otra persona. Y bueno, pasé un proceso de selección, entrevistas y demás. Ya venía estudiando inglés hace un año más o menos, ya tenía una base de cuando era más chico. Mi idea siempre fue emigrar, no de esta forma, uno no sabe por ahí los caminos que tiene la vida. Terminé acá trabajando en barcos, perfeccionando mi inglés y trabajando en inglés acerca de lo que yo ya había estudiado en español, digamos. Traté de traspasar el conocimiento que tenía en español e inglés, que fue complicado en un principio, pero bueno, acá estamos resistiendo. ¿Te piden algún nivel de inglés específico? Sí, eso es lo sea, fundamental. ¿algún tipo digamos, algún tipo de certificate o algo para empezar o obtener las entrevistas en inglés y es suficiente? En principio las entrevistas es suficiente, sí que te piden un inglés mínimo para poder efectuar tu profesión en inglés. Te piden un certificado que se llama el Marlin Test, que es un inglés marítimo, ¿sí? Como tener un vocabulario mínimo en relación a lo que vas a hacer, porque además de estar trabajando acá como sport staff en este caso, yo también tengo una posición en el barco como marín para el tema de los simulacros de emergencia y demás, que eso es algo que, bueno, que es cotidiano acá. Hay cuestiones que uno tiene que saber hacer arriba del barco, porque, bueno, no es como un trabajo en tierra que simplemente estás trabajando de lo que haces, sino que acá también tenés otro trabajo que es igual de importante que el que haces acá con la gente, que es el que no se ve por ahí, que es toda la capacitación y la formación que vos tenés relacionada a lo que es un trabajo en un barco. Cuando vos firmaste el contrato, vos seguías, o cuando te confirmaron el puesto, vos seguías en Argentina, ¿verdad? Así es. Y luego ellos te pagan el pasaje para venir acá, te pagan todo y firmás el contrato, lo firmás antes. ¿Cómo es todo el proceso de contratación en sí? Y sí, lo firmás antes, precisamente. Una firma digital que vos tenés. Yo, bueno, ya venía trabajando en barcos cuando empecé a trabajar en Royal Caribbean. Yo empecé en una terciarizada, con la cual sí firmé en un papel porque me tuve que capacitar en una academia en Londres como entrenador para poder aplicar y eso ya fue como más presencial, digamos. Y los pero costos sí, se hacía cargo la empresa que te contrataba, ¿verdad? No tuviste que irte vos, aparte del pasaje a algunos Londres. sí, algunos no. Eso va dependiendo mucho del puesto laboral al que apliques. Depende mucho por ahí también de la empresa por la cual vos apliques. Hay diferentes maneras de aplicar a trabajar en barcos. Podés hacerlo directamente con la compañía, que es como yo estoy trabajando ahora, o a través de una terciarizada, que es como yo empecé. Son empresas que te ponen en distintos barcos, por eso yo he trabajado para diversas compañías, porque estaba trabajando en una terciarizada que básicamente lo que hacía era colocarte en distintos barcos con un mismo puesto. Cuando vos firmás el contrato, ¿sabés en qué barco vas a trabajar o te lo dicen después?
Sí sabes, cuando firmás directamente el contrato con el barco. Para un barco Sí, específico. sí. En un principio por ahí eso es medio ambiguo porque puede cambiar en cualquier momento. Inclusive hasta cuando firmás el contrato eso puede cambiar, ¿viste? Hay distintas... Esto del trabajo en barcos es muy relativo, hay muchísima flexibilidad que uno tiene que tener, por lo menos al principio cuando uno empieza, para poder comenzar a trabajar. Es toda una experiencia que, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que por ahí le cuesta un poco más, pero bueno, es animarse y es arrancar. Y si, por ejemplo, no te gusta algo del barco o preferís cambiarte, porque Royal Caribbean tiene distintos tipos de barco, distintas clases de barco, ¿verdad? Sí. Hay barcos que son mejores, que son de más tripulados, de más gente. ¿Vos podés pedir, por ejemplo, cambiarte de barco? Sí se puede, eso es algo que te toca en principio, ya cuando llevas varios años en la compañía, por lo general en todas las empresas es lo mismo, sí que podés elegir el barco, pero bueno, eso también es muy ambiguo, o sea, va a depender de muchas cosas. Si hay alguien que por ahí falte, hay algún barco que solicite algún personal que esté faltando en dicho barco, o también lo que te toque. Eso, hay una persona que se encarga de organizar a la gente, a los trabajadores, y por ahí eso se hace con muchísimos meses de antelación, inclusive hasta un año de antelación. Por eso por ahí hay que primero empezar donde te toca, es lo que me pasó a mí, y después, bueno, uno se va moviendo, puede cambiar de posición, puede pedir un contrato, hacer un request, como le dicen acá. Hay distintas maneras de poder efectuarlo. Y, por ejemplo, no sé si pasa, vos me dirás, si un barco se rompe o no sé, lo ponen en mantenimiento y deja de funcionar por un tiempo, sí. ¿A vos seguís en ese barco, te trasladan a otro, te siguen pagando, se corta el contrato? ¿Cómo es eso? Y depende mucho del caso en particular. Hay momentos en los cuales que el barco necesita parar por lo que sea, porque hay una falla muy grande. No suele pasar nunca, porque los barcos tienen un cierto periodo de tiempo en el cual trabajan de manera regular, digamos, y después llevan un mantenimiento. Precisamente este barco, por ejemplo, en octubre va a estar en lo que se llama dry dock, que es básicamente eso, un mantenimiento que se le hace al barco cada cierto tiempo para que ese tipo de cosas no pasen. Si pasa, que ha pasado, por ahí muchas veces la tripulación se queda a bordo del barco, el salario es infinito, te lo pagan igual. Bien. Eso es así, porque el contrato ya está firmado, bueno, etcétera. Y son muy pocos los casos que yo he escuchado de que la gente se baje, digamos, o sea, los tripulantes se bajen o que traten de reducir la tripulación por algún motivo. En general está la misma cantidad de tripulantes dentro del barco. Sí, y viven como pasajeros. Eso también son casos especiales, pero puede pasar también. Está bueno. Está bueno. Sí. Dentro de ya todo, de por sí tenemos una vida, le gusta a quien le guste, está bueno porque vos podés salir y conocer lugares que por ahí ni siquiera sabías que existían, por lapsos de tiempo que vos no te imaginabas, pero ya si te pasa algo de eso está excelente porque bueno, literalmente tenés hasta camarotes de pasajeros, o sea, eso bueno, no suele pasar, pero si pasa, excelente, tenés mucha suerte. ¿Te gusta tu trabajo acá? La verdad que sí me gusta mucho el trabajo, lo que no me gusta es la vida a bordo, por esa misma razón, bueno, yo tengo una fecha de caducidad acá, eso va en cada uno, hay gente que trabaja hace 30 años en barcos y hay gente que lo hace solo un año o que no se la banca ni un año, ¿entendés? Es muy relativo. Yo en principio me gusta mucho la vida en barcos, el trabajo, perdón, pero la vida en barcos no me gusta porque, bueno, es una vida muy poco organizada, por así decirlo. Es muy organizada, pero por ahí no en lo que es la vida personal. Te la pasás todo el tiempo viajando, que eso es hermoso, parece que me estoy quejando de lleno, pero la realidad es que llega un momento en el cual ya viajar tanto, no estar en un lugar fijo, ya pasa factura. O sea, yo soy una persona bastante tradicional, que me gustaría tener mi casa, mi vida, mi familia, y bueno, y eso choca un poco con la personalidad que yo tengo. ¿Lo sentís muy solitario? Y para mí sí, pero ¿se extraña la familia? Aprende mucho a encontrarse a sí mismo. Para mí lo que me ha enseñado a trabajar en barcos no me lo ha enseñado nada jamás, ninguna otra experiencia. El hecho de viajar tanto, conocer tantas culturas, tanta gente tan diversa y diferente, y empatizar y tratar también de congeniar o lidiar con mucha gente que te puede llegar a tocar, es la mejor experiencia que me ha tocado vivir hasta ahora.
Estamos nuevamente con Agustín Cáceres, tripulante del Explorer of the Seas. Agus, nos faltaron miles de preguntas para hacerte. Vamos por eso. Vamos. Contanos qué es lo que la gente más quiere saber. ¿Es un trabajo bien remunerado? Particularmente el trabajo en barcos, al tener distintas posiciones, distintos rangos, distintos departamentos en sí, eso es muy variado. Hay gente que, muchas veces cuando trabajamos en barcos, por lo general la gente viene a intentar ganar más dinero de lo que gana en sus países. Esa es la realidad. Por ahí no mucha gente, o la gran mayoría de la gente, tiene ese objetivo. Otra gente lo hace simplemente por viajar, pero si estamos hablando precisamente del sueldo, eso es muy variante. Hay posiciones como puede ser housekeeping, de limpieza, que tiene un salario mínimo, por así decirlo, pero también depende mucho del barco. Hay algunos barcos grandes en los que housekeeping gana más que cualquier otro en el barco por una cuestión de propinas, de tips. Hay gente que gana muchísimo dinero en eso y después tenés posiciones ya de oficiales que sí, que en sí el salario ya es muchísimo. Venga del país que venga, por lo general sigue siendo un salario muy alto. Estamos hablando de $8.000, $10.000 al mes. Pero bueno, eso para gente que ya tiene una carrera en barcos, que ya ha estado inclusive en la marina, puestos ya gerenciales de head office, digamos, se puede llegar a ganar eso, sí. Cuando uno arranca, obviamente, si uno aspira a esos puestos, lo puede hacer. Por lo general, la gente que recién arranca ronda en un rango aproximadamente entre los $1.200, $3.000, más o menos. Comparado con misma posición, no en un crucero, pero misma posición, mismo trabajo, misma cantidad de horas. En Argentina, ¿el sueldo es mejor o es peor? Y si estamos hablando de mi país, de Argentina, de nuestro país, eso es muy cambiante. Como sabemos, la economía de nuestro país va variando en relación a la gestión en particular en la cual nos basemos. Hoy día el salario en dólares ha subido muchísimo en Argentina. Yo lo veo claramente alrededor de mi trabajo. Yo cuando empecé a trabajar en barcos hace casi 3 años, mi salario era, en relación a lo que es el salario en Argentina, era bastante alto. Ahora gano mucho más en barcos, pero se ha nivelado muchísimo a lo que es el salario en Argentina, en relación a mi sueldo, digamos. Así que eso es muy cambiante. Como le digo, ahora la gestión actual está priorizando muchísimo el hecho del comercio exterior, por lo cual, en mi caso, a mí no me beneficia, pero claramente la economía argentina sí, así que por mí, excelente. Estoy muy contento con eso. Escúchame, y a vos el sueldo en realidad te quedaría limpio, porque Royal Caribbean te ofrece ¿qué? Alojamiento y comida, ¿verdad? Sí, sí. Todo esto teniendo en cuenta que yo no pago ningún tipo de alquiler, no pago ningún tipo de expensas. La comida, nada, la tengo gratis prácticamente. Todos los servicios, digamos, o los gastos que vos podés llegar a tener en una vida común y corriente, yo no los tengo. Entonces, el sueldo que yo tengo, tranquilamente lo puedo ahorrar absolutamente todo. Sí que es cierto que, bueno, cosas mínimas uno y algún que otro capricho uno se da cuando sale. Más que nada para viajar, para conocer, eso seguro. Pero si querés, podés resguardar absolutamente todo el salario y no gastar ni un solo centavo. Perfecto. Buenísimo. Escúchame, ahora, bueno, estamos en Palma de Mallorca, pudimos bajar juntos para disfrutar un poco de la playa. Hermoso lugar. Contame, ¿te dejan bajar en todos los puertos? ¿Cómo es los días libres que tienen? Contame un poco de eso. Yo empecé trabajando en el gimnasio, en el área del gimnasio, como previamente les había comentado, yo estaba trabajando en el gimnasio previo y tenía solamente 2 días en los cuales yo podía bajar a los puertos. Yo tengo la suerte de que no es como ustedes, que ustedes pasan solamente una vez por cada puerto. Yo paso prácticamente todas las semanas, paso una temporada por lo general haciendo los mismos puertos. Entonces por lo general sí tengo la posibilidad de bajar en todos los puertos. Pero en este trabajo en particular, al cual yo me cambié más que nada también por eso. Más que nada por el sueldo, por el salario que era mucho mayor. Pero además por el hecho de poder salir todas las veces que yo quiera. O sea, tengo la posibilidad de que cuando ustedes salen, yo salgo, o sea, el barco queda como en stand-by. Hay muy poca gente que se queda en el barco. Ahora, por ejemplo, estamos en Palma de Mallorca, por lo general la gente baja.
Entonces mi trabajo es más que nada de entretenimiento con ustedes. Soy del área de deportes, entonces por lo general las actividades deportivas están cerradas hasta que ustedes vuelven, entonces yo el puerto lo tengo libre. Y dentro del barco, que no sea día de puerto, ¿vos tenés días libres? Día completo libre, no. O sea, uno cuando firma su contrato en barcos, uno sabe que no va a tener un día completo libre. O sea, eso es así. O sea, por eso este trabajo no es para cualquiera quizás, no es un trabajo común y corriente, no es un trabajo de 8 horas, 6 horas o lo típico que conocemos como part-time o full-time. No, este es un trabajo bastante, ¿cómo decirlo? Que se va un poco de lo común. No es algo normal el no tener un día completo de descanso, pero uno se va acostumbrando, siendo sincero. O sea, yo hoy, por ejemplo, trabajé 2 horas a la mañana, puedo salir todo el día y vuelvo a las 7 de la noche al barco y tengo otras 2 actividades y ya termino. Es como casi un día libre. Obviamente eso es algo que uno lo va manejando más que nada con el mental, ¿no? Porque mucha gente necesita tener ese día libre. Yo en lo particular, yo ya estoy acostumbrado. Trabajo hace 3 años en barcos, no es algo que yo necesite, pero por una cuestión ya de costumbre, ¿sí? De costumbre, y obviamente, como les he comentado antes, no es un trabajo para cualquiera. O sea, quizás cualquiera no se banca tanto tiempo, o no es un trabajo quizás que lo hagas por muchos años. Entonces, Agus, por lo que vos me decís, no tenés un horario fijo de trabajo a cumplir, una cantidad de horas, ¿correcto? En lo que es mi departamento, no. Por lo general, eso va dependiendo mucho del itinerario que tengamos, de la cantidad de pasajeros que tengamos, también de la edad de los pasajeros, depende de muchas cosas. Eso se va planificando con antelación, sí, pero nosotros por ahí lo sabemos con una semana de anticipación, pero eso va variando de crucero a crucero, eso sí. ¿Y a vos, digamos, no te molesta el hecho de no tener un horario fijo? No, para nada, porque ya es parte de mi trabajo, es algo que uno sabe que lo tiene que manejar, más que nada por el tema de tu vida personal, ¿no? O sea, vos arriba del barco, qué sé yo, voy al gimnasio, tengo mis actividades personales, digamos, mi vida normal, como cualquier persona tiene su vida normal afuera, bueno, uno la tiene adentro del barco por el lapso de tiempo que uno esté en contrato, digamos. Entonces, bueno, uno va diagramando su día a día en relación también a lo que vos vas a hacer al barco, que es a trabajar. Pero en general, digamos, te respetan un horario de sueño, un horario de descanso. Sí, eso sí. Sí, hay ciertas directrices, ciertos parámetros que obviamente el barco tiene que seguir a la hora de obviamente darte un descanso, a la hora de... Siempre tenés que tener un tiempo de descanso inclusive para poder salir afuera, eso es así. Ok, y a vos, tu salario es por hora trabajada, por mes, por quincena, ¿cómo se maneja eso? En mi caso es por quincena, eso va variando también muchísimo de departamento en departamento. Tengo un fijo, sí, pero también tengo, además del fijo, tengo cierto salario que va por comisión en relación a las actividades que yo tenga, las clases privadas que yo doy en el Flow Rider. Ya habrán visto que ellos estuvieron andando en el Flow Rider. Sí. Básicamente yo soy instructor de Flow Rider, del simulador de surf que tenemos, y en base a las actividades que hagamos ahí, también me llevo una comisión dependiendo cuántas hagamos durante el crucero. ¿El Flow Rider te gusta? Me encanta, sí. Creo que es lo que más me gusta arriba del barco. ¿Lo aprendiste en el barco, correcto? ¿O ya antes habías practicado algo de surf, algo de bodyboard? Y no, lo que tiene el Flow Rider es que es algo muy particular. No suele haber en muchos lugares del mundo un simulador de surf como ese. Por lo menos no de la marca Flow Rider. Yo venía con un background de hace 10 años hace 10 años andaba yo en skateboard cuando era chico. Entonces se me hizo un poco más sencillo el hecho de hacer ciertas cosas en el Flow Rider. Por eso me gusta tanto, porque por ahí me conecta un poco con lo que hacía yo hace muchos años. Entonces me gusta mucho, sí. Pero sí, lo aprendí a lo que es la actividad Flow Rider. Nunca había surfeado, nunca había hecho snowboard, nunca había hecho nada en relación a esa tabla. Y lo aprendí ahí, sí. ¿Y Royal te da todas las capacitaciones de todas las actividades que se hacen? ¿O cómo lo manejan? Sí, o sea, mi trabajo es más que nada en relación a la seguridad del pasajero con este tipo de actividades deportivas que son de alto riesgo, como puede ser el Flow Rider, como puede ser el rock wall también, la pared escalada, el rocódromo, por lo cual eso sí requiere una capacitación. Entonces sí, pasamos una serie de entrenamientos para poder trabajar con ustedes
En el caso de que ocurra algún tipo de incidente, en el Rockwall puede, no sé, quedarse algún niño arriba, no querer bajar. Uno tiene que tener la capacidad y la posibilidad de subir y hacer lo que tiene que hacer para poder priorizar la seguridad de ustedes. ¿Te ha pasado alguna vez de que se quede algún niño Sí, arriba esto y no suele quiere pasar, bajar? suele pasar muy seguido. ¿Y algún accidente en el Flowrider? Accidente como tal nunca. Nada. Pero, porque bueno, justamente para eso estamos nosotros, para que no pase. Entonces, por suerte hasta ahora no me ha pasado. Después de comer y con la pancita llena y aprovechando este hermoso atardecer, seguimos con las preguntas. Comimos rico, ¿no? La verdad que sí. Hablando de eso, ¿te dejan comer en el Windjammer, en el buffet, sin problemas, no? Sí, hay ciertas posiciones que tienen ciertos beneficios en cuanto a lo que es la comida. Nosotros sí que es cierto que tenemos nuestro propio comedor, en el cual, bueno, tenemos comida de todo tipo. La verdad no me puedo quejar. Esta compañía cuida bastante el tema de la comida. Hay compañías y compañías, siempre va a haber algo de comer. Eso es un hecho. Nosotros nos pagan la comida, no es algo que nosotros tengamos que pagar. Pero sí que en mi posición en particular tengo la posibilidad de ir a lo que es lo que le dicen Windjammer acá, que es como el restaurante o el buffet libre para ustedes, para los pasajeros. Así que por ahí cada tanto se va, se disfruta. Más que nada cuando conoces gente así buena onda, se va a compartir. Y bueno, en este barco y con esta posición sí se puede. No todos pueden. Hay ciertas posiciones que no lo pueden hacer, otras que pueden ir más veces. Eso depende mucho también de la posición. Van a ver que durante el video he dicho muchas veces que depende de la posición. Sí. Es que es un hecho que depende de la posición. Yo puedo hablar desde mi lugar, pero sí que es cierto que la experiencia varía muchísimo en relación a lo que es la posición que manejas. ¿Te mareaste alguna vez estando acá en el crucero o en tus inicios? Nunca me pasó. Acá se cuida mucho eso también. Acá se conoce como seasick, que es como enfermedad marina o mareos, claro, como le quieran decir. Se cuida mucho eso. Hay ciertas píldoras que se utilizan para eso. A mí nunca me pasó. Yo no soy alguien que se maree. Eso lo descubrís la primera vez que subís a bordo. Hay gente que sí, enseguida se marea, le da náuseas, después se acomoda. O sea, la realidad es que el cuerpo se ambienta a lo que es el movimiento del barco y después ya no pasa nada. Y depende también mucho del barco en el que estés. Este barco es muy grande, no se mueve casi nada. Barcos más grandes inclusive no se mueven prácticamente nada. Pero otros más pequeños sí que se mueven bastante, y más que nada haciendo esto que hemos hecho, que es el transatlántico. Y depende también si te agarra alguna tormenta o no. Yo nunca me he sentido mareado por el movimiento del barco en particular. ¿Estuviste en esa vez que el barco se escoró a 45 grados? ¿Vos estabas acá arriba o no? Bueno, ese tipo de cosas no suelen pasar, para que no se asusten. Pero sí que es cierto que este barco, cuando salió de Europa y se fue para Florida, que es lo contrario que hicimos nosotros, ahora estamos yendo desde Florida y ahora mismo estamos en Europa. Cuando el barco estaba yendo hacia Florida, lo agarró una tormenta precisamente y el barco se llegó a mover unos 35 grados más o menos, se escotó, se dobló. No pasó nada, no ocurrió nada, porque siempre tenemos protocolos de emergencia en el caso de que algo así suela o pase. No suele pasar, como les digo. ¿Esa fue la primera vez que vos lo viviste? Fue un susto, un momento. A mí no me pasó. Yo no estaba en este barco, precisamente. Ah, creí que no estabas. Me faltó lo importante. Yo no estaba en este barco. Pero hay mucha gente acá con la que trabajo que sí estaba en ese momento. Y fue raro, porque en los barcos no suelen pasar, no suele pasar eso en los barcos. Estos barcos están diseñados para que ni aunque quieras darlo vuelta, se dé vuelta, como se podrán imaginar. Pero bueno, siempre puede pasar algún fenómeno marino o algún oleaje que haga que el movimiento del barco sea mayor a lo neutral, a lo normal. Pero sí, y si les pasa, bueno, no se preocupen, que acá hay gente capacitada y la seguridad es lo primero. Nosotros estamos más capacitados en el área de seguridad que en nuestra propia profesión. Así que nada, para trabajar en un barco tenés que realmente saber mucho más de seguridad en lo que es la parte de marín que tu propia profesión muchas veces. Vale decir que este transatlántico fue impecable.
Tuvimos Sí. buen clima, los días de mal clima o de lluvia estuvo impecable. Así Y vos que eso, mencionás eso, a mí nunca me ha pasado absolutamente nada arriba del y barco, todos tus nunca, años de en crucero. todos mis años de crucero, a lo sumo algún fuego no, el equipo antiincendios lo elimina al instante. Nunca me ha pasado que un barco se mueva muchísimo. Por ahí una vez que hice un transatlántico desde de Nueva York a Islandia. Esa fue la vez que más se movió el barco, estaba en un barco más pequeño, en otra compañía, y ahí sí que se movió bastante el barco. No te podías quedar parado en un mismo sitio, tenías que andar tambaleando. Es una situación rara, es una experiencia, pero eso es un momento simplemente, y la realidad es que eso acá es normal, no es algo que sea extraño, digamos. Más que nada cuando hace estos movimientos, que el barco se reposiciona, que tiene que viajar largas distancias, ahí es cuando el barco más se mueve en mar abierto. Pero bueno, hay toda una preparación detrás, hay todo un protocolo que, bueno, como les digo, la seguridad siempre se prioriza acá. ¿Y conoces a alguien que haya renunciado justamente por este tipo de malestares, por mareos o dolores de cabeza o bueno, los problemas que te trae el mar a los nuevos, digamos? Y gente que renuncia siempre, o sea, hay gente ¿Sí? que por ahí el mismo día que embarcó se siente mal y se va a su Wow, casa. ¿en serio? La realidad es que acá el que se quiere ir a su casa se va a su casa. O sea, Sí. hay por ahí mucha gente que opina, trabajadores, mismos ex trabajadores, o gente que por ahí no ha vivido la experiencia de trabajar en barcos aún y todavía no busca referencias. La realidad es que uno tiene que acá buscar su lugar, su propia experiencia. Seguimos con Agus mientras vamos recorriendo un poquito el barco. ¿Cuánto tiempo dura tu contrato? Mi contrato actual dura 6 meses. También depende de la posición, depende también de si extendés o no. En mi caso dura 6 meses. Yo empecé como en el gimnasio como entrenador. Sí. Ese contrato duraba 9 meses. Ah, ok. Hay contratos de 4 meses también. Podés hacer hasta contratos de 2 meses. Va variando. En mi caso son 6 meses. ¿Y son renovables? Son renovables justamente. De forma indeterminada, ilimitada, sí, digo. Exacto, ese es el sistema que tiene lo que es trabajar en barcos. Vos recibís un sueldo por los 6 meses que vos estás a bordo, en mi caso 6 meses, y luego, bueno, te vas de vacaciones, por lo general es 1 o 2 meses, eso lo podés ir variando también. Ahí no recibís remuneración, no recibís sueldo, pero sí que ya previo a terminar tu contrato, yo previo a terminar este contrato ya recibiré mi siguiente contrato, y bueno, uno decide si aceptarlo o no. Ok, y vos, tus vacaciones supongo que son en Argentina, vos te volvés a Argentina para ver a la familia. Sí, lo que más espero cuando me voy a Argentina es ver a mi familia, así que sí, todo eso me lo paga la empresa me trae acá, así sea que el barco salga en Barcelona, Miami, en Londres, no sé, en Tokio. El barco, o sea, la compañía en sí, en este caso Royal Caribbean, te paga el vuelo hacia ese lugar, todo el transporte, el hotel y demás, embarcás y una vez te vas también lo mismo, viceversa. ¿Qué pasa si renunciás a los días de haber iniciado tu contrato? Si tomás la decisión de renunciar, sea cuando sea, la empresa también se encarga de llevarte a tu casa. Eso es un hecho. Así sea que hayas renunciado a la semana, la misma empresa va a la semana, conozco casos hasta que han renunciado el mismo día que se subieron. Pero lo que yo te puedo llegar a decir, si vos estás interesado en trabajar en barcos, es que te animes, que lo intentes. Es una experiencia increíble, con lo bueno, con lo malo. Como toda experiencia tiene su parte positiva y negativa, pero esto tiene un plus, porque pasan muchas cosas en un solo día. No estás en un mismo lugar todos los días, o sea, todos los días cambiás de locación, eso no suele pasar en casi ningún trabajo, entonces tu capacidad de adaptación juega un papel fundamental y eso es algo que también se siembra y se cosecha a medida que pasa el tiempo. Entonces a mí me ha enseñado muchísimas cosas el trabajar en barcos acá. Soy una persona completamente diferente que hace 3 años, que es cuando comencé, y la realidad que agradezco mucho a ese Agustín de hace 3 años que se animó, que lo hizo y que, bueno, que a pesar de las adversidades nunca se rindió. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en un crucero y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta
La gente que conoces es increíble, gente de lugares muy diferentes, de culturas completamente opuestas a la tuya. Entonces eso te enriquece muchísimo como persona, como profesional, como humano en general. Y lo que menos me gusta, podría decirse que es estar lejos de mi familia. Por supuesto, yo en lo personal soy una persona súper familiera y lo que a mí más me cuesta es el hecho de no estar cerca de mi familia. Por eso, cada día que paso acá también es un poco un desafío en ese sentido. Y nada, la realidad es que yo lo que hago acá también es un poco, en parte se lo dedico a ellos. Así que también eso es un poco la fuerza que me da el hecho de trabajar día a día tan lejos, por ahí en un ambiente tan cambiante. Es el hecho de mi familia, de saber que después de un largo trabajo, un largo periodo de trabajo, vuelvo a mi casa y los veo nuevamente. Agus, ¿qué es lo que más te gusta de los huéspedes? ¿Y qué es lo que más te molesta de los huéspedes? Uy, eso también varía mucho. Hay huéspedes muy buena onda, muy piola, con los que, bueno, uno trata de interactuar, porque la realidad es que, como le digo, es muy enriquecedor. El hecho también de charlar con gente que no comparte tu misma cultura y tu mismo idioma. Yo aprendí mucho el inglés acá también. Aprendí a fluir mucho más en el inglés trabajando en barcos. Lo que más me gusta es eso, o sea, cuando la gente, acá como le dicen, es approachable, que es la gente que realmente vos podés estar al lado de ellos y tener una conversación súper amena y te hacen fácil tu trabajo, por así decirlo. Y lo que menos me gusta es eso, la gente que por ahí hace difícil tu trabajo. Pero suele pasar, en todo trabajo pasa. Así que uno trata también de utilizar eso que te digo, la experiencia que uno tiene o que va adquiriendo a lo largo del tiempo para atravesar ese tipo de circunstancias, porque todo trabajo existen. En mi caso también tenía la barrera del idioma en mi contra, pero eso te convierte a la larga en una persona que sabe manejar distintas situaciones con distintas personas o distintos tipos de personas, y eso, la realidad es que es una habilidad muy buena y que te sirve ya no solamente para este trabajo, sino para la vida. ¿Hay algún skill o requisito específico que vos necesites, aparte del inglés, para trabajar en un crucero? Depende de la posición a la cual vos vayas a aplicar. Obviamente tenés que tener una capacitación o una experiencia, como en cualquier otro trabajo. Tenés que poder ejercerlo en inglés. Eso hay que recalcarlo porque es lo más importante a la hora de trabajar en barcos. Tu inglés no tiene que ser fluido, pero tenés que poder comunicarte y ejercer justamente tu profesión en inglés. Así que eso es fundamental. No hay límite de edad, en principio. La realidad es que yo les doy un ejemplo clarísimo. Uno de mis mejores amigos el año pasado en Oasis of the Seas, en mi anterior contrato, tenía 57 años y era su primer contrato. Un chico llamado Luca de Italia. Así que, como verán, simplemente teniendo una profesión, un oficio, hablando inglés, teniendo experiencia, podés aplicar. ¿Vos qué edad tenés, Agus? Yo 26. ¿Estás en pareja? Actualmente no estoy en pareja. Ok, ¿te gustaría estarlo? Por supuesto que sí. En algún momento. Sí, soy bastante tradicional, me gustaría mucho estar en pareja, tener hijos. Bueno. Por esa misma razón este trabajo no es tan compatible conmigo, por lo menos no la vida a bordo. Porque bueno, hay muchas personas que por ahí hacen su vida, ya sea con gente que conocen acá a bordo o con alguien que tienen en su lugar de nacimiento, y por ahí esa vida es muy dura, o sea, yo lo veo en primera persona, lo vivo con gente que conozco, y por ahí hay gente que nada, no ve a sus hijos por mucho tiempo. Eso es como la parte más fea, digamos, de lo que es la vida en barcos, trabajar en barcos. Sí que es cierto que conozco gente que tiene ya trabaja hace muchos años y tiene ciertos privilegios en ese sentido. Puede venir con esposa, esposo, hijos a bordo, pero no suele ser muy común. Así que eso sí que es algo que en lo personal yo no sacrificaría a la hora de trabajar en barcos. De ahí va mi respuesta anterior, quizás, en relación a que me gusta mucho el trabajo, pero por ahí la vida a bordo sí que es algo que no es compatible con el proyecto de vida por ahí que yo tengo. Exacto.
¿Cómo son las relaciones con los compañeros? ¿Existen relaciones amorosas entre ustedes? Bueno, no ustedes, pero entre los otros. ¿O con otros huéspedes? ¿Hay? A ver, Contanos lo picante, lo divertido. a ver, entre crew members, o sea, entre trabajadores, sí se puede tener cualquier tipo de relación socioafectiva, eso no hay ningún tipo de problema. Con pasajeros está estrictamente prohibido. Eso es motivo para que te echen, sencillamente. No te digo que no ha pasado, porque hay gente que justamente ha sido no solamente amonestada, sino también echada de la empresa por esas razones. Es algo que, bueno, como te digo, o sea, no se puede hacer, no se debe hacer. Uno cuando firma el contrato está expresamente ligado ese tema con tu trabajo. Claro. Entonces, entre crew members, todo bien, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Bueno. Pero entre pasajeros no se puede. No. Ok, muy bien. Aparte de yerba y dulce de leche, ¿qué pones en tu valija cada vez que venís de Argentina? La verdad que no me puede faltar por ahí lo típico. La realidad es que yo estoy en constante comunicación con mi familia y todo lo que me permita comunicarme y hacerlo de manera más cómoda, no sé, o lo que sea un celular, o ya sea un celular de apoyo para lo que sea, o sea, porque acá la cobertura es limitada, como saben, eso es otro dato bastante importante. El tema del internet, el internet acá es pago, tanto para ustedes como para nosotros tenemos mejores paquetes de internet. Pero así todo, pero así ustedes todo no tienen es que complicado, pagar. entonces uno trata de buscar las estrategias de traerse cosas desde casa para que eso sea más sencillo, seguir pagando el internet, pero por ahí el hecho de tener una línea de teléfono internacional te sirve muchísimo para poder comunicarte desde donde estés y con el barco que te toque, en el lugar que sea. Cerrando la nota. Pará. Espera, Bueno, yo te voy a preguntar. la nota. Espera, te voy a preguntar. No, yo cierro la nota. Cerramos la nota con una pregunta para Sabri y para Mati, que es el camarógrafo. ¿Cómo la pasaron en el crucero? La pasamos espectacular. Para nosotros fue, no me dejes mentir, Mati, si querés hablar, fue el mejor crucero de todos los cruceros que hicimos. Yo no sé si fue por la cantidad de días, pero armamos un grupo espectacular. Vení, Mati, te permito estar acá, el otro Mati. Hola, ¿qué tal? Mati. Y bueno, hay otra gente que no pudo venir a la nota porque la estamos haciendo muy tarde, pero la pasamos súper. Muchos argentinos, aguante Argentina. Sí, somos locales acá. En Royal Caribbean somos locales. En este crucero precisamente sí. Gracias, Ayaús. Muchas gracias a ustedes.